Buenos días, continuamos ahora con la fisiología del sistema circulatorio, también llamado sistema cardiovascular. Bueno, vamos a repasar. Recuerden que el sistema circulatorio cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y los capilares, y también la sangre que circula en su interior. La sangre ya la describimos anteriormente, ahora nos falta ver la fisiología cardíaca y cómo la sangre circula por el interior de los vasos sanguíneos. Bueno, el aparato cardiovascular tiene como función mantener la homeostasis en el líquido extracelular para que la célula tenga las condiciones óptimas para que pueda sobrevivir y cumplir con sus funciones. ¿De qué forma? La sangre transporta oxígeno también y nutrientes, y el corazón es el encargado de bombear esa sangre para que ese oxígeno y los nutrientes puedan llegar a los tejidos. También el sistema cardiovascular lo que hace es aclarar los metabolitos que se generan durante la actividad metabólica, o sea, el corazón bombea la sangre que es transportada por vasos sanguíneos hacia los riñones, que es el órgano encargado de eliminar los desechos metabólicos. Transporta las células sanguíneas, transporta los eritrocitos, los diferentes tipos de leucocitos, pero también tiene las células encargadas de la inmunidad humoral y celular, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Transporta las hormonas desde las glándulas que lo producen hacia los tejidos u órganos blancos, transporta agua y electrolitos y también mantiene el equilibrio hídrico y electrolítico, transporta ácidos y bases y también mantiene el equilibrio del pH. También transporta el calor desde los lugares donde se produce hacia todas las partes del cuerpo para mantener constante la temperatura. Bueno, el corazón es un órgano hueco que está ubicado entre medio de los dos pulmones en un espacio conocido como mediastino. Se lo puede considerar como un puño cerrado, donde podemos observar una base y un ápex que está dirigido hacia adelante y hacia la izquierda, y la base que está dirigido hacia atrás y hacia la derecha, o sea, no está, está un poco inclinado el corazón, más o menos, o sea, no está ubicado simétricamente, sino más o menos 2/3 del corazón están más inclinado hacia el lado izquierdo, en una muesca que tiene el pulmón izquierdo que se llama muesca cardíaca. Más o menos tiene unos 12 centímetros de largo, unos 9 centímetros de ancho en la parte más ancha, ¿no es cierto? Y unos 6 centímetros de espesor, y pesa más o menos 250 gramos en las mujeres y 300 gramos en los varones. Está rodeado por una capa de tejido conectivo que se llama pericardio, y que es el que lo aísla de los otros órganos, de los pulmones principalmente, por eso que normalmente infecciones pulmonares no afectan al corazón. Limita la parte inferior y está unido al diafragma mediante ligamentos, y limita la parte anterior, o sea, el esternón, porque el corazón se encuentra detrás del esternón y el corazón se encuentra delante de la columna vertebral, o sea que en la parte posterior vamos a encontrar la columna vertebral, y a ambos lados los pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Bueno, el pericardio es esa capa de tejido conectivo que envuelve al corazón. Tiene dos capas o túnicas, el pericardio fibroso, que es la más externa, que se une al tejido conectivo que recubre externamente los vasos sanguíneos que salen del corazón. Está formado por tejido conectivo fibroso, denso, no modelado, y por dentro del pericardio fibroso tenemos el pericardio seroso,
que es este, que tiene dos hojas, el pericardio seroso parietal y el pericardio seroso visceral. O sea, esta es la hoja, el pericardio seroso parietal, que se está unido al pericardio fibroso, y el pericardio seroso visceral, que está unido al miocardio del corazón y que también se lo conoce como epicardio. Entre estas dos hojas, el pericardio fibroso parietal y el visceral, hay una pequeña cantidad de fluido seroso producido por el mismo pericardio, más o menos que equivale a 5 a 30 mililitros, y que justamente impide que haya fricción, que permite que el corazón pueda realizar libres movimientos sin que haya fricción, o sea, que la fricción sea mínima, ¿no? Por eso que es cuando se acumula el líquido, hablamos de hemopericardio, y eso produce presión sobre el corazón, y cuando esta hoja se inflama, hablamos de pericarditis, entonces se vuelve rugosa y hay más fricción. Como ya dije anteriormente, al corazón se lo considera como un cono invertido, en el cual se reconoce una base, un vértice y tres caras. La cara esternocostal, que apoya en el esternón y en la parrilla costal; la cara lateral, que apoya en el pulmón izquierdo; y la cara diafragmática, que apoya en el diafragma. Bueno, acá estamos viendo la cara anterior o esternocostal, pero vamos a empezar con la descripción de la base. Bueno, acá tenemos el vértice o apex, y esto sería la base. La base, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar en la base? Podemos observar la aurícula, las dos aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Como yo sé que esta es la aurícula izquierda, porque vemos las desembocaduras de las 4 venas pulmonares. Y bueno, entonces esta es la aurícula o atrio. Acuérdense que las aurículas también se las conoce como atrios. La aurícula derecha, tenemos la desembocadura de las dos venas cavas que desembocan en la aurícula derecha, que son la vena cava superior y la inferior. Acá hay un surco, o sea, lo que se ve afuera como un surco interauricular, en realidad internamente es el tabique que separa ambas aurículas, que es el tabique interauricular. Y por otro lado, acá está el surco terminal, que en definitiva es lo que se ve afuera de lo que es internamente la cresta terminal. Bueno, y acá vemos las dos arterias, la arteria aorta y la arteria pulmonar, con su rama derecha y su rama izquierda, o sea, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Bueno, acá tenemos la cara anterior, también conocida como esternocostal, donde podemos ver dos surcos: el surco auriculoventricular, también conocido como surco coronario, porque acá se encuentran las arterias coronarias. Bueno, en este surco, o sea, el surco auriculoventricular es lo que se ve afuera de lo que internamente es el tabique auriculoventricular. Bueno, en este tabique también hay tejido adiposo. Otro surco que podemos ver en esta misma cara es el surco interventricular, que es en definitiva lo que se ve afuera del tabique interventricular que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y lo que vemos también es el ventrículo derecho, que en un corazón real es mucho más blando, porque el miocardio del ventrículo derecho es mucho más delgado, y esto es el ventrículo izquierdo. También podemos ver
las dos aurículas o atrios, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y lo que vemos acá también es el nacimiento de la arteria pulmonar o tronco pulmonar, y más acá podemos ver la arteria aorta. En realidad la arteria aorta se origina en el ventrículo izquierdo, pero bueno, como está tapado por el tronco pulmonar, entonces no se ve desde el lugar donde nace, sino se ve un poco más arriba. Bueno, en esta imagen del corazón podemos observar la cara lateral, que en definitiva lo que observamos es el ventrículo izquierdo, y también podemos observar la cara inferior o diafragmática, que corresponde a parte del ventrículo izquierdo, la parte posterior, y también parte del ventrículo derecho. Y acá vemos un surco, que es el surco interventricular posterior, que también por ese surco pasan vasos sanguíneos y hay tejido adiposo, igual que en el surco coronario. Bueno, y el corazón, que es una bomba, es un órgano musculoso, necesita recibir suficiente oxígeno y nutrientes. Para eso tiene la irrigación coronaria, o sea, de la aorta ascendente en los senos coronarios nacen las dos arterias coronarias, la arteria coronaria derecha, que transcurre por el surco coronario o aurículo ventricular derecho, se dirige hacia la parte posterior del corazón, donde va a formar una rama que es la arteria interventricular posterior. Por otro lado tenemos la arteria coronaria izquierda, que se va a dividir en dos ramas, la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior. Bueno, y una vez que las arterias entregan el oxígeno y el nutriente al músculo cardíaco, la sangre retorna por las venas coronarias, que desembocan en el seno coronario, y el seno coronario desemboca en la aurícula derecha. Bueno, la circulación en el ser humano es cerrada, pero ¿por qué es cerrada? Porque la sangre no sale de los vasos sanguíneos. Es doble porque presenta dos circuitos. Un circuito menor o pulmonar, que se origina en el ventrículo derecho, se continúa por la arteria pulmonar y regresa la sangre por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Recuerden que en el circuito menor encontramos las dos excepciones: una arteria que transporta sangre rica en dióxido de carbono, pobre en oxígeno, que es la arteria pulmonar, y una vena que la vena pulmonar, que transporta sangre rica en oxígeno, pobre en dióxido de carbono. En el feto tenemos también otra excepción, que son las arterias y las venas umbilicales. La arteria umbilical, que transporta sangre rica en dióxido de carbono, y la vena umbilical, que transporta sangre rica en oxígeno. Pero en el adulto solamente existen estas dos excepciones, porque por regla general las arterias transportan sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono, y las venas rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Por otro lado, siempre las arterias se originan en los ventrículos y las venas llegan a las aurículas. Bueno, entonces acá tenemos el circuito menor o pulmonar, y por otro lado tenemos el circuito mayor o sistémico, que se origina en el ventrículo izquierdo, se continúa por la arteria aorta y todas sus ramas, cede el oxígeno a los tejidos y regresa por la vena cava superior e inferior hacia la aurícula derecha, donde termina el circuito mayor o sistémico. Por eso que la circulación en el ser humano es doble. Pero también es una doble bomba, o sea, desde el punto de vista que lo miremos, el corazón es una doble bomba. Es una bomba aspirante-impelente, pero ¿por qué? Porque cuando el corazón está en diástole, aspira, succiona sangre y se llena tanto las aurículas como los ventrículos. Pero cuando el corazón está en sístole, o sea, el músculo cardíaco se contrae, entonces expulsa la sangre. Por otro lado,
también es una doble bomba porque por la parte derecha del corazón pasa sangre, acá podemos ver, pasa sangre rica en dióxido de carbono, pobre en oxígeno, y por la parte izquierda del corazón pasa sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Bueno, vamos a ver ahora por qué las aurículas funcionan como un sinsitio. Tenemos entonces el sinsitio auricular y por otro lado tenemos el sinsitio ventricular. Pero para eso vamos a tener que analizar las características del músculo cardíaco. Bueno, el músculo cardíaco tiene tres tipos de fibras musculares. El músculo auricular, que se encuentra formando las aurículas, el miocardio de las aurículas. Por otro lado, el músculo ventricular, que se encuentra formando el miocardio de los ventrículos, que son fibras de trabajo. ¿Por qué son fibras de trabajo? Porque son fibras que tienen bien desarrollado las miofibrillas, o sea, tienen abundantes miofibrillas, que eso lo diferencian de los músculos especializados en la excitación y conducción, que son células musculares que tienen pocas miofibrillas, pero son las responsables de producir las descargas eléctricas que hace que el corazón se contraiga rítmicamente. Bueno, el corazón funciona como dos sinsitios. Por un lado tenemos el sinsitio auricular, o sea, sinsitio quiere decir que sus células musculares se contraen como una sola unidad. Entonces tenemos el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular. Puede funcionar como un sinsitio porque en el tabique auriculoventricular, que está ubicado entre las aurículas y los ventrículos, tenemos lo que se conoce como el esqueleto fibroso, que son 4 anillos de tejido conjuntivo que no solamente permiten, o sea, actúan como un esqueleto que permite la inserción de las válvulas, estas dos que son las válvulas auriculoventriculares y estas dos que son las válvulas sigmoides o semilunares, sino que actúa también como un aislante eléctrico. Porque después están las fibras especializadas en la excitación y conducción. Acá tenemos las fibras especializadas en la excitación, que lo que hacen es permitir que estimular al músculo auricular para que se contraiga, pero acá tenemos un nódulo que retrasa milésimas de segundos, y la única forma que puede pasar esas descargas eléctricas al ventrículo es a través del sistema de conducción. Entonces, como este nódulo auriculoventricular retrasa milésimas de segundo, entonces los ventrículos, o sea, el músculo ventricular, que también actúa como un sinsitio, se contrae milésimas de segundo después. Eso hace que el corazón pueda contraerse rítmicamente y bombear en forma eficiente la sangre. Bueno, acá tenemos una imagen donde podemos reconocer las estructuras del corazón. Primero vamos a reconocer las 3 capas octúnicas que forman las paredes del corazón, que de afuera hacia adentro son el epicardio, el miocardio, la capa del medio, que es muscular, y el endocardio. El epicardio es tejido conectivo, que es la hoja visceral del pericardio, o sea, este es el pericardio seroso, la hoja visceral, y también se la conoce como epicardio. Recuerden que el pericardio tiene 2 capas octúnicas, que es la más externa, que es el pericardio fibroso, y el pericardio seroso, que es la más interna, tiene 2 hojas que dejan un espacio que se conoce como cavidad pericárdica, en la que hay una pequeña cantidad de fluido seroso que permite que el corazón se mueva libremente sin que haya fricción. Bueno, el endocardio es tejido conectivo también, que tapiza internamente las cavidades. Acá podemos observar que el corazón tiene 4 cavidades, las 2 superiores, que son las aurículas o atrios. Aurícula significa orejuela. La aurícula derecha está separada de la aurícula izquierda por el tabique interauricular.
podemos reconocer que esta es la aurícula derecha porque recibe sangre de la vena cava inferior y de la vena cava superior. Acá tenemos el foramen o fosa oval, que es un agujero que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda mientras el feto está en el útero materno, pero tiene que cerrarse enseguida después del nacimiento para que la circulación sea doble. Por otro lado, el músculo auricular hace que la superficie interna sea rugosa debido a justamente el músculo pectíneo. Bueno, acá tenemos, este es el tabique que separa las aurículas de los ventrículos, que es el tabique auriculoventricular, en las que encontramos las dos válvulas. La que se encuentra en el tabique auriculoventricular derecho se llama tricúspide porque tiene 3 valvas, y el que se encuentra en el tabique auriculoventricular izquierdo se llama bicúspide o también conocida como mitral. Esta es la pared interna del ventrículo, este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. La superficie interna de los ventrículos es rugosa debido al músculo trabecular, pero también podemos observar que los bordes de las válvulas están unidas a las cuerdas tendinosas, que es tejido conectivo, y las cuerdas tendinosas se unen al músculo papilar. Esto lo observamos tanto en la válvula tricúspide como en la mitral o bicúspide, o sea, cuerdas tendinosas, músculo papilar. Bueno, fíjense que acá podemos observar que el ventrículo, en el ventrículo derecho nace la arteria pulmonar, que es la única excepción de una arteria que transporta sangre rica en dióxido de carbono. Enseguida la arteria pulmonar se divide en dos ramas, arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Fíjense que en el nacimiento de la arteria pulmonar también hay una válvula que se conoce como semilunar pulmonar o también conocida como sigmoides. Bueno, vamos al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se comunica también con, en el ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. Fíjense que por ahí se ve solamente una pequeña porción de la válvula. Esta válvula que está en el nacimiento de la arteria aorta se llama semilunar o sigmoide aórtica y después pasa por detrás de la arteria pulmonar y sale en la base del corazón, donde por ahí acá no se ve, pero en esta imagen sí se ve, se origina en la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Esta es la rama ascendente y forma un callado. Acá vemos el callado de la aorta. En el callado de la aorta se origina el tronco brachiocefálico, que este es el tronco brachiocefálico que va a dar lugar a la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. Por otro lado se origina la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Acá también podemos ver la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Y después desciende, o sea, después el callado desciende y forma la aorta descendente. Bueno, y el ventrículo izquierdo está separado del ventrículo derecho por el tabique interventricular. Bueno, acá podemos observar un corte horizontal del corazón a la altura del tabique auriculoventricular, donde observamos lo que es el esqueleto fibroso, que está formado por 4 anillos de tejido conectivo que permiten la inserción de las válvulas. Aparte, actúa como un aislante eléctrico. Acá tenemos la válvula tricúspide que se encuentra en el tabique auriculoventricular derecho.
Acá tenemos la válvula mitralo-bicúspide que se encuentra en el tabique auriculoventricular izquierdo, y acá tenemos la sigmoides o semilunar aórtica que se encuentra en el nacimiento de la arteria aorta, y la sigmoidea o semilunar pulmonar que está en el nacimiento de la arteria pulmonar. Y fíjense acá en la arteria pulmonar ascendente vemos el nacimiento de las dos arterias coronarias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Bueno, acá en esta imagen podemos ver cómo la circulación es doble. El corazón funciona como una doble bomba. Fíjense acá, la aurícula derecha recibe sangre rica en dióxido de carbono de la vena cava inferior y de la vena cava superior, y la aurícula derecha bombea la sangre hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea hacia la circulación menoropulmonar. Esa sangre sale por la arteria pulmonar que se bifurca enseguida en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Acá en esta imagen observamos exactamente lo mismo, que bombea, o sea, la parte derecha del corazón bombea hacia la circulación pulmonar. Bueno, la sangre que regresa de los pulmones vuelve por la vena pulmonar, que es la otra de las excepciones de una vena que lleva sangre rica en oxígeno hacia la aurícula izquierda. Acá vemos cómo las venas pulmonares traen la sangre rica en oxígeno hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda bombea sangre hacia el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo bombea sangre por la arteria aorta hacia la circulación general sistémica, o también conocida como circulación mayor. Recuerden que a partir de la arteria aorta se van a formar un montón de ramificaciones que van a llevar la sangre a todo el cuerpo, la parte inferior y la parte superior. Esos vasos sanguíneos van a formar arterias, arteriolas, capilares, y de esta forma transportan o llevan la sangre rica en oxígeno y nutrientes hacia cada una de las células que forman los tejidos, y la sangre rica en dióxido de carbono, así como también rica en desechos, regresa al corazón a través de las diferentes ramas que terminan formando la vena cava, tanto inferior como superior, y retorna nuevamente al corazón. Bueno, y acá tenemos una imagen del corazón con todos los nombres de sus estructuras. Bueno, acá tenemos el sistema eléctrico, el sistema de conducción del corazón, donde tenemos células especiales en la excitación y la conducción. Tenemos el nódulo sinusal, que está cerca de la desembocadura de la vena cava superior, también conocido como de Ketty-Flack. Bueno, este nódulo se lo considera como el marcapaso. A partir de este nódulo sinusal se originan vías de conducción, las vías interauriculares, o sea que comunican la aurícula derecha con la aurícula izquierda, y las vías internodales, que comunican el nódulo sinusal con el nódulo aurículo ventricular. Este nódulo se llama aurículo ventricular o de Ayosta-Vara. Bueno, ¿cómo se comunica? Mediante tres vías internodales: la anterior, la media y la posterior. Bueno, y el nódulo aurículo ventricular es el que va a retrasar el impulso nervioso milésimas de segundos, y después acuérdense que acá tenemos entre las aurículas y los ventrículos el esqueleto fibroso que lo aísla, y solamente se va a dirigir hacia el ventrículo a través de las fibras, las de His, que es esto, y toda la red de Purkinje, que lo lleva todo el ventrículo, tanto derecho como al ventrículo izquierdo.
Bueno, acá tenemos dos gráficos, uno representa la circulación en el feto y otro representa la circulación en el adulto. En el feto recuerden de que la aurícula derecha se comunica con la aurícula izquierda mediante el foramen oval o fosa oval o agujero oval. O sea, ese orificio está abierto, en cambio, en el adulto lo llamamos fosa oval porque hay una pequeña depresión y está cerrada, entonces ya no hay más comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. En el feto también tenemos en el cordón umbilical, esta es la placenta, en el cordón umbilical tenemos otras excepciones de sangre arterial, o sea, sangre rica en oxígeno, que va por la arteria, por la vena umbilical, va por la vena umbilical, desvía el hígado y desemboca en la vena cava inferior para luego dirigirse a la aurícula derecha. La mayor parte pasa directamente a través del agujero oval o foramen oval a la aurícula izquierda. Pequeña cantidad sí es bombeada al ventrículo derecho y de ahí a la circulación pulmonar, pero la mayor parte pasa directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. En cambio, en el adulto, como ese foramen oval está cerrado formando una fosita, una depresión, directamente no pasa sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, sino que se ve obligado a pasar a la circulación menor-pulmonar. Fíjense que acá también tenemos otra excepción de dos arterias que transportan sangre rica en dióxido de carbono hacia la placenta, que se conocen como arterias umbilicales. Entonces, en el cordón umbilical tenemos las dos excepciones. Una vena que transporta sangre rica en oxígeno y dos arterias que transportan sangre rica en dióxido de carbono hacia la placenta. Después esta vena en el adulto forma lo que se conoce como ligamento redondo, que es un medio de fijación del hígado, y por otro lado las dos arterias umbilicales van a formar lo que se llaman los ligamentos umbilicales medianos.